Hola, hola, ¿qué tal mis tejiartistas? Ya estamos aquí en una oportunidad más porque Dios así lo permite. Espero que estén muy bien y con muchas ganas de tejer porque el día de hoy vamos a trabajar estas babuchitas en la técnica de crochet o de ganchillo a partir de un círculo, ¿sí? Ahí está, súper facilitas de realizar y con todos aquellos sobrantes de lanitas que nos van quedando, ¿bien? Vamos a trabajar con lana indicada para un ganchillo de 5 milímetros y con un ganchillo de 4.5 milímetros. Creo que ahí se nota el numerito. Es 4.5. A continuación el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle. Bien, vamos a empezar a tejer nuestra babuchita el día de hoy con todos esos sobrantes de lanitas que nos van quedando, ¿sí? Entonces voy a empezar por tomar este color amarillo, ¿sí? Y vamos a dejar un cabito como de unos 5 o 7 centímetros, envolvemos en nuestro dedito. Ahora vamos a aclarar la imagen, allí, perfecto. Y vamos a tomar el puntito así para tener un arito deslizado, ¿sí? Vamos a subir con 3 cadenitas, 1, 2 y 3, ¿sí? Y luego dentro vamos a tejer 15 puntos altos y esta primera cadenita será el punto alto número 16, ¿sí? Es decir, las cadenitas las vamos a contar como un punto alto. Entonces voy a tejer en total 16, tengo aquí 3, voy 4, 5, y no les había dicho, estamos utilizando una lana indicada para un ganchillo de 5 milímetros, pero estamos usando un ganchillo 4.5 para que el tejido nos quede tupidito, consistente, ¿sí? Entonces vamos a continuar tejiendo así hasta tener 16 puntos altos, pero contando como un punto alto nuestras cadenitas de inicio. Entonces ahí vamos. Vamos a contar para ver cuántos tenemos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Me faltan 3. 14, 15 y 16. Perfecto. Una vez que tengo mis 16 puntos altos contando como un punto alto la cadenita de inicio, jalo la cuerdita y voy a ir a mis 3 cadenas de inicio, 1, 2, 3 aquí, y voy a cerrar con un puntito deslizado, ¿sí? Voy a asegurar bien jalando aquí, perfecto, y subo otra vez con 3 cadenitas, 2, 3, ¿sí? Y ahora voy a ir a este espacio, no al agujerito donde siempre tejemos, al espacio de cadena, no, sino a los espacios que hay entre punto y punto, ¿sí? Entonces miren, ingreso aquí y tejo un punto alto y allí mismo un segundo punto alto. Ahora voy al otro espacio, un punto alto y allí mismo un segundo punto alto. Y así en cada espacio voy a colocar 2 puntos altos. Entonces voy a ir tejiendo y de lo que tenía 16 voy a terminar con 32 puntos altos y voy a contar esta cadenita como mi primer punto alto. Entonces continúo así, 2 puntos altos en cada espacio hasta llegar aquí. Tengo que tener 32. Bien, miren, hasta aquí tengo ya 30 puntos. En este espacio donde nacen las cadenitas voy a poner el punto 31 y mis cadenitas serían el punto 32. Así que voy aquí arriba y tejo un puntito deslizado, así tiene que verse. Ahora voy a tejer una cadenita más y voy a cortar la lanita, la retiro, ajustamos y tomo cualquier otra lanita que tenga. Por aquí voy a utilizar esta que se ve bonita, de colores, ¿sí? Bien. En este caso voy a usar otra técnica, miren, la de hacer así el nudito aquí en el ganchillo. Lo ajustamos y luego lo saco. Voy a ir a cualquiera de estas partes aquí dentro, no estamos trabajando aquí sino aquí, y tomo la
el puntito y lo paso por aquí, ¿sí? Y voy a tejer 1, 2, 3 cadenitas. Y aquí voy a poner 2 puntos altos más en este mismo lugar. 1 y 2, ¿sí? Lo que quiere decir que aquí tengo 3 puntos altos porque mis cadenitas cuentan como un punto alto, ¿sí? Entonces, después de haber hecho esto, voy a dejar un espacio libre y voy a ir al otro espacio y allí voy a tejer, voy a aprovechar de ocultar esta hebrita, allí voy a tejer solo 2 puntos altos, 1 y 2. Ahorita acomodamos esta hebrita. Luego dejo este espacio vacío, voy al siguiente y pongo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Luego voy, dejo este libre, paso al otro y pongo solo 2 puntos altos. Entonces, ¿ya se dieron cuenta cómo estoy tejiendo? Claro que sí, porque ustedes son muy inteligentes. Voy dejando un espacio sin tejer y voy poniendo 3 puntos altos, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, así hasta dar toda la vuelta. Bien, aquí he continuado tejiendo, miren qué bonito se ve. He venido poniendo 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 y aquí me toca poner 2 puntos altos, 1 y 2, ¿sí? Y termino aquí donde están mis 3 puntos altos, mis 2 puntos altos más mis cadenitas. Entonces ahí en las cadenitas pico y tejo un puntito deslizado, una cadenita más y corto la hebra porque estoy tejiendo con los retacitos de colores, pero si ustedes quieren pueden hacerlo con un solo color o 2 colores. Miren qué lindo se ve. Entonces ahora voy a utilizar este color que tengo aquí como color beige, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos a hacer? Nuevamente, miren, pongo mi nudito o mi primer puntito y voy a ir a cualquiera de estos espacios entre un grupo y el otro. Tomo así, ajusto la cuerdita y súper fácil, tejo 3 cadenitas, 1, 2, 3 y ahora en cada espacio, ¿sí? A ver, vamos a acomodar estas hebritas así para irlas ocultando. En cada espacio voy a colocar 3 puntos altos. Mis cadenitas serían el primero, este mi segundo punto alto y este el tercero. Y ahí tengo mis 3 puntos altos. Voy al siguiente espacio, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Voy al siguiente espacio, 1, 2 y 3 puntos altos. Y así voy a tejer por todo alrededor, en cada espacio 3 puntos altos. Bien, aquí terminamos ya esta carrera poniendo 3 puntos altos en cada espacio, ¿sí? Vamos aquí a las cadenitas de inicio, cerramos con un puntito deslizado, una cadenita más y cortamos esta hebrita. Ajustamos aquí y miren, tiene que estar así. Miren, aquí lo voy a poner para que ustedes lo vean completamente plano, ¿sí? No puede hacerse ni ondas, ni tampoco puede verse como un pocito, no. Voy a volver a poner este color porque me encantó. Voy a hacer el puntito aquí, ¿sí? Y voy a ir nuevamente a cualquiera de los espacios. Listo, dejo 3 cadenitas y vuelvo a poner 3 puntos altos. Mi cadenita sería mi primer punto alto y pongo 2 puntos altos más, ¿sí? Voy a poner una cadenita de separación y 3 puntos altos más, ¿sí? Aquí no pusimos cadenita de separación, aquí sí, para que no se nos recoja el tejido. Y así vamos a tejer toda esta vuelta. 3 cadenitas, perdón, 3 puntos altos, una cadenita. Siguiente espacio, tejemos un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos y luego una cadenita. Y así vamos a ir por todo este círculo hasta llegar aquí. Bien, aquí ya voy a terminar esta carrera
voy a tejer mi cadenita de separación y luego voy a tejer un puntito deslizado y termino esta carrera. Tejo una cadenita más y voy a cortar la hebra para cambiar el color de lana. Ajustamos y listo. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 carreras. Bien, una vez que ya tengo así mis 5 carreras terminadas, yo tengo 18 de estos grupos. ¿Sí? Miren, vamos a contar este que tiene la colita aquí. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, perdón, no 18. Estaba pensando en que la mitad es 8, por eso dije 18. Son 16 grupos de 3 puntos altos, ¿sí? Entonces vamos a separar con nuestros marcadorcitos en la mitad. Aquí vamos a poner, aunque ya tenemos la hebrita aquí, pero vamos a poner un marcadorcito aquí y a partir de aquí contamos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí pondremos otro marcadorcito, ¿sí? Tenemos que así compartir en la mitad y luego aquí nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Entonces vamos a empezar aquí justo en este espacio antes de nuestro marcador con la lana que queremos tejer. Y bien, como estoy tejiendo con varios colores, voy a empezar con este color gris, ¿sí? Entonces voy a hacer mi nudito como lo venía haciendo aquí. Ajustamos, retiramos y voy a ir aquí en este espacio, ¿sí? Tomo así y paso el nudito, tejo 1, 2 y 3 cadenitas que serán mi primer punto alto, ¿sí? Luego voy a tejer aquí, miren, en estos espacios entre punto y punto. Entonces aquí voy a poner un punto alto, ¿sí? Vamos a acomodar esta hebrita, ahí está. Y luego enlazo y voy a este otro espacio y tejo otro punto alto. Ya puedo sacar mi marcador, solamente era para saber cuáles son los 8 grupitos, ¿sí? Entonces, miren, voy a ir así. Aquí en este espacio no voy a poner un punto, sino en cada agujerito que tienen mis grupitos de puntos altos, ¿sí? Entonces voy a poner un puntito aquí, aquí voy a poner otro puntito y aquí otro puntito, ¿sí? Vamos a pasarlo por aquí. Va así. Bien. De manera que en el espacio grande no estoy poniendo sino en los agujeritos. Y otra vez empiezo aquí. 1. Vamos a tomar hebra. 2. Y 3. ¿Sí? Así vamos a trabajar. 1, 2 y 3. Así vamos a continuar tejiendo puntos altos hasta llegar aquí, a esta partecita de aquí, igual que aquí donde empezamos. Bien, una vez que hemos tejido nuestras 3 cadenitas, vamos a ir poniendo puntos altos en cada uno de estos espacios. Por ejemplo, aquí, miren, no vamos a picarle en el agujerito, sino en el espacio entre los puntos. Aquí un punto alto, luego aquí otro punto alto y vamos ocultando esas hebritas que tenemos por allí. ¿Sí? Entonces ya puedo sacar mi marcador, era solo para contar los 8 grupitos. ¿Sí? Aquí también voy a poner un punto alto, ¿sí? Luego aquí también pondré otro punto alto y así en cada espacio entre punto y punto voy a poner un punto alto. Pero algo importante, miren, hemos contado así desde este marcador o desde aquí donde está nuestro marcador 8 grupos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, entonces cuando estemos en el centro, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Tenemos 4 también para este lado, el centro
es aquí. Aquí justo en esta parte voy a volver a poner un marcador porque allí vamos a hacer una disminución, ¿sí? Entonces vamos a continuar tejiendo así, puntos altos en cada espacio. Aquí, no en el agujerito como les digo, sino en el espacio. Así. Y luego aquí. Y miren, aquí ya es donde vamos a hacer nuestra disminución. Este es nuestro centro. Entonces, yo saco mi marcador, ¿sí? Si este es mi centro, quiere decir que aquí hay otro punto, ¿verdad? Bien, entonces aquí sería 1, 2, y este tercero no lo voy a tejer, porque para disminuir necesito 3 puntos. El del centro, que es en este espacio, uno aquí y el otro a su lado, ¿sí? Entonces voy a hacer lo siguiente. Ingreso aquí en este espacio y tejo la mitad de un punto alto. Ingreso aquí el segundo punto y tejo la mitad de ese punto alto. Ingreso en este espacio, que sería mi tercer punto, y tejo la mitad, ¿sí? Así. Entonces tengo 4 puntitos. Cuando tengo esos 4 puntitos, los paso todos de una vez. Y continúo tejiendo puntos altos en cada espacio como lo he venido haciendo. Así. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos una disminución. Ahora, si no sé ver muy bien las disminuciones, voy a poner mi marcador donde hice la disminución para no olvidarme, ¿sí? Aquí, este es el punto de la disminución. Bien, continúo entonces tejiendo en cada espacio mis puntos altos hasta llegar a donde está mi marquita, que es aquí. Voy a sacar esta marquita y voy a tejer aquí, aquí y aquí, ¿sí? Para corroborar voy a contar mis grupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Tengo 8 grupos que he abarcado con este tejido. Bien, voy a dar la vuelta y aquí solo voy a subir ya con 2 cadenitas, ¿sí? Y luego voy a tejer un punto alto por cada punto alto, no en cada agujerito, sino en los espacios, ¿sí? Entonces, estas cadenitas corresponden a este espacio, así que entro aquí, tejo un punto alto, otro punto alto, voy 3, 4, aquí estoy trabajando con un solo color, 5, 6, 7, 8, 9, ya me estoy acercando al centro donde tengo mi marcador, 10, y miren lo que voy a hacer aquí. Tengo el huequito de la disminución, uno antes y uno después es donde yo voy a trabajar. Entonces voy a tomar la hebrita nada más, así, ya no como antes que tejí la mitad del medio punto alto, no, sino solo tomo la hebrita. Voy a sacar mi marcador, he tomado solo la hebrita, aquí donde estaba el marcador tomo otra hebrita y otra hebrita más, son 3 puntitos, ¿sí? Y paso todos de una sola vez, así. Y aquí continúo tejiendo mi punto alto normalmente. 1, 2, 3. Bueno, poniendo mi marcador, aunque obviamente se nota que es ahí el lugar de la disminución, pero por si acaso, si no quieren confundirse, y yo continúo tejiendo aquí mis puntos altos.
al término de esta carrera quiero mostrarles cómo es que se va cerrando la parte de la plantilla de este zapatito, para que se den cuenta cómo es que estamos tejiendo o la forma que le estamos dando a nuestro tejido, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí mi último puntito de esta carrera, ¿sí? Y miren, esto está tomando esta formita, ¿sí? Ahorita quizás no le ven forma de piecito o de zapatito, pero va a encajar así. Y por aquí se está cerrando, miren, ¿sí? Con una carrera más ya cerramos toda esta parte. Bien, entonces una vez que estamos aquí, vamos a tejer esa carrera que nos falta y subo con 2 cadenitas nada más, recuerden, solo 2, y esta cadenita pertenece a este espacio, voy a este espacio de aquí, tejo 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí tengo el punto, aquí tengo que este punto también para trabajar la disminución, así que solamente tejo aquí 8, ¿sí? Voy a retirar mi marcador, ahí está, y voy a hacer lo mismo, ingreso ahora sí en el agujerito, tomo hebra una vez, en el punto del centro otra vez, segunda vez, y en el que sigue por tercera vez, y paso todos de una sola vez, ¿sí? Y luego aquí en el espacio, perdón, no en el agujerito, en el espacio que sigue, sigo tejiendo mi punto alto como corresponde, ¿sí? A ver, vamos a aclarar la imagen, ahí está. Se me acabó la lanita, pero ahorita anudo y continúo tejiendo así toda la carrera hasta llegar aquí. Bien, miren, he terminado toda la carrera, ¿sí? De manera que esto va tomando esta forma, o si quieren verlo así, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Simplemente voy a tejer una cadenita más y voy a alargar la lanita bastante larguita como para poder coser con ella, porque aquí voy a coser esta parte, ¿sí? Entonces ajusto aquí, este es el derecho, voy a poner por el revés y con la ayuda de mi aguja lanera, que voy a ensartar con esta hebra que dejé, voy a cerrar esta parte de aquí de mi zapatito, tomando así de estas 2 patitas, miren, 1 y 2, la que está por dentro, ¿sí? Así. Solo las patitas que están por dentro, así. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. A ver, perdón, es esta de acá, hay que buscarla bien para que la costura no quede gruesa. Ahí está. Y al último pasamos por aquí para asegurar. Una vez más. Así se va a ver. Decía que así se ve. Vamos a aclarar la imagen. Ahí está. Y simplemente vamos a perder este hebrita por aquí. Entre el tejidito. Para poder cortar, ¿sí? Bien, cortamos, así se ve, miren, como una especie de sobrecito. Pero es un zapatito, ¿sí? Vamos a darle la vuelta. Ahí está, así se ve. Y esto va a venir aquí. Aquí. Así. Simple y sencillamente así. Ahora vamos a continuar con la parte de aquí. ¿Cómo vamos a tejer esta parte? Muy sencillo, miren. Vamos a tomar la lana con la que vamos a trabajar. Y como estamos trabajando con residuos de lana, voy a utilizar este gris oscuro que tengo, ¿sí? Y voy a ir aquí, miren, de mis 8, porque aquí también me están quedando 8 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8, voy a utilizar 1, 2 y 3, ¿sí? 3. Y voy a empezar a tejer aquí. Voy a hacer mi lacito. Entonces decía 1, 2, 3. Y voy a empezar aquí, en este agujerito. Así. 1 y 2. Solo 2 cadenitas. Ingreso aquí y tejo un punto alto. Y en el otro espacio, igual que hace un momento, ¿sí? Un punto alto. Y aquí en este espacio otro punto alto. Y así voy a continuar poniendo puntos altos en cada espacio entre punto y punto. Así voy a continuar por todo este espacio, ¿sí? Aquí también. Y ahora en esta parte, que es la parte de la plantilla, voy a poner buscando así, calculando más o menos el espacio. Le picaré por aquí y voy a poner un puntito allí. Y luego aquí otro puntito. Y luego por aquí otro puntito. ¿Sí? Aquí cerca la costura. Y voy a contar cuántos puntos tengo. Desde aquí de estos colorcitos tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Para este lado tengo que tener 5 igual. Entonces trato de repetir la misma distancia. 1, 2, 3, 4. Y aquí en este espacio, a ver cómo lo tengo aquí, así, aquí mismo. Entonces aquí pondré el quinto punto, ¿sí? De manera que aquí quede igual todo. Bien. Entonces aquí continúo tejiendo por 3 grupos. O si quiero puedo contar la cantidad de puntos altos que tengo en este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este no lo cuento porque ya está aquí. ¿Sí? Entonces empieza acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos, ¿sí? Quiero mostrarles cuál es la forma. Miren, voy a poner el piecito aquí para que ustedes puedan ver cuál es la forma que va tomando nuestro zapatito. Así, ¿sí? Ahora, cuando continuemos tejiendo, esto se va a ir llenando, ya lo van a ver más adelante. Bien, entonces estábamos aquí, vamos a dar la vuelta a nuestro tejido, subimos con 2 cadenitas y pasamos al agujerito. A este no, sino a este, ¿sí? Y vamos a tejer así, punto alto por varias carreras, punto sobre punto. Así, en cada agujerito vamos a ingresar y vamos a tejer un punto sobre cada punto. Miren, vamos a continuar así por todo este lado hasta llegar aquí. Subimos con 2 cadenitas y volvemos. Vamos a tejer así ida y regreso hasta tener el largo que necesitamos en nuestro tejido. Bien, miren, aquí he continuado tejiendo las carreras, como les dije, de ida y de regreso. Así se ve la parte de la planta. Y miren cómo es que esto va tomando ya forma recta, ¿sí?
allí. Entonces vamos a continuar y recuerden que no vamos a llegar hasta el límite porque siempre el tejido cede, ¿sí? Pero si quieres tejerlo, este va de una talla 35 a la 38, si quieres hacerlo en una talla más grande, pues simplemente sigues tejiendo más hacia la parte del fondo del taloncito de este piecito. Bien, miren, cuando ya estoy así a un par de dedos de llegar al final, lo que voy a hacer es tejer una vuelta de medios puntos altos. Y entonces aquí tejo solo un puntito, voy aquí y tejo lo que vienen siendo medios puntos altos. Enlazo igual que para punto alto, entro en el agujerito, pero paso todos los puntos. Enlazo, entro en el agujerito, tomo la hebra y paso los 3 puntos de una vez, ¿sí? Así voy a tejer toda esta carrera hasta el final. Bien, tejo aquí el último medio punto alto, ¿sí? Así se ve mi botita o zapatito. Y lo que voy a hacer aquí es pasar a este espacio, ¿sí? Donde acabo de tejer los medios puntos altos con un puntito deslizado. Voy a cerrar aquí y voy a tejer este borde, ¿sí? Poniendo un medio punto, otro medio punto, así haciendo el cálculo más o menos al espacio que necesito para ir poniendo. Digamos que por cada carrera voy a poner 2 medios puntos, un aproximado, ¿sí? Uno en el agujerito y otro en el otro agujerito que queda ahí. De cada carrera hay como 2 agujeritos, miren, uno aquí y otro aquí mismo en el cambio de la carrera. Entonces vamos a tejer así toda una vueltita de medios puntos para darle un acabado bonito a nuestro zapatito. Bien, llegué aquí y voy a entrar aquí en este primer medio puntito para tejer un punto deslizado, una cadenita más, y voy a alargar la cuerdita porque con ella voy a coser también. Entonces retiro el excedente y me quedo solo con esta parte de la lanita para poder cerrar por el lado del revés. Voy a voltear mi zapatito, ¿sí? Y con la ayuda de mi aguja lanera voy a coser toda esta parte, ¿sí? Entonces ensarto la agujita o la enhebro, como quieran decirle. A ver, aquí se quedó una hebrita. Vamos a meter las 3 hebritas. Ahí está. Y listo. Vamos a coser de la misma forma como hemos cosido antes, ¿sí? Cerrando aquí con costura hacia arriba y hacia abajo. Vamos a coser así hasta el final. Aseguramos, ocultamos la hebra, la cortamos, ocultamos todas las hebritas que nos están quedando y pasamos a ver cómo nos quedó nuestra babuchita o zapatito. Bien, miren, he terminado de coser toda esta parte. Como les mostré, he ocultado todas las hebritas y también las he cortado, como esta que me está quedando por aquí, ¿sí? Así está, para que todo nuestro trabajo quede muy limpiecito por el revés y también por el derecho. Ahora voy a voltear el zapatito al derecho, ¿sí? Así se ve nuestra costura. Y miren, así se ve nuestro zapatito, ¿sí? Ahora yo quiero ponerle aquí un pomponcito que encontré por aquí. Lo voy a coser o lo voy a pegar con silicón antes de ponerlo en el piecito. Bien, ya lo puse. Ahora vamos a poner nuestro zapatito en nuestro piecito de molde, ¿sí? Lo acomodamos bien, aclaramos la imagen. Vamos a acercarla para que se vea muy bien. Miren qué bonito nos queda. Ahí está. Y de un círculo, ¿sí? Ahí está. De un círculo, súper fácil. Miren, así se ve la base. Si ustedes quieren, pueden ponerle suela. Recuerden que aquí en nuestro canal tenemos el video de cómo ponerle la suela a los zapatitos. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejerlo.
Y si así lo haces, que compartas con nosotros las fotos de cada uno de tus trabajos a través de nuestra cuenta de Instagram o de nuestro grupo de Vivir Tejiendo. Será hasta una próxima oportunidad, chicas. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias por acompañarme.